Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 14 de febrero, en esta sexta semana del tiempo ordinario. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Cirilo monje y Metodio obispo, y también a San Valentín. Santos Cirilo y Metodio, estos dos hermanos se llamaban Constantino y Miguel. Los nombres de Cirilo y Metodio los recibieron al entrar a la vida religiosa. En el año 863, el emperador Bizancio les encargó afianzar el cristianismo en la Gran Moravia, donde desarrollaron una extraordinaria labor religiosa y cultural. Juntos publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava, escritos en caracteres cirílicos, como después se designaron en honor a Cirilo. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy también recordamos en la liturgia de la Iglesia a San Valentín. Algunas historias cuentan que existió un San Valentín de Terni, luego también un famoso Valentino que recibió el martirio en África, pero lo más certero pues es sobre la historia de San Valentín de Roma. Y según la tradición, San Valentín fue un sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los practicantes de esta fe y les ayudaba a prepararse para el martirio y la muerte. También se cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados, por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaba a casar a las parejas en secreto, según el rito de la Iglesia Católica. Fue descubierto y fue sometido al martirio, finalmente decapitado, y posteriormente la Iglesia lo canonizó. Bueno, interesante esta historia, y hoy, 14 de febrero, que recordamos el Día del Cariño y la Amistad. Bueno, pidámosle al Señor tener amistades auténticas, amistades buenas, amistades como Cristo las tuvo nuestro Señor Jesús, precisamente amistades que brotan del amor a Dios. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Bueno, pues Marta, María y Lázaro, aquellos tres hermanos que vivían en Betania. Jesús solía visitarles y tener pues ese compartir. Ojalá que tengamos esa delicadeza de saludar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, sobre todo hoy, y también pues felicitar a todos los que celebran este día a San Valentín. Hoy también vale la pena saber que tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Y le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué importante lo que nos dice el texto bíblico en este día. Hoy Jesús está con sus discípulos y van en la barca, van atravesando evidentemente el mar de Galilea. Y seguro que Jesús lleva la misión, lleva la intención de evangelizar a todos aquellos pueblos que andan como ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues aquella escena en la cual solo llevan un pan para el camino. A los apóstoles se les olvida llenar de provisiones sus maletas, en este caso su morral, sus bolsas para el viaje que están emprendiendo.
y empiezan a discutir por el camino precisamente sobre ese tema. Y tratando de echarse las culpas, seguramente, como a veces podríamos hacer nosotros, ¿verdad? Buscando un culpable de aquella acción que pues se había cometido o que no se hizo. Bueno, ¿qué dice Jesús? Fíjense en la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús está pidiendo que tengan cautela con aquellos hombres, ¿sí? Porque su manera de proceder y de meterse a la sociedad no era la correcta. Los fariseos imponiendo las leyes, pero siendo también hipócritas, como Jesús lo decía. Por eso los tildaba de raza de víboras y sepulcros blanqueados. Y Herodes, pues como bien sabemos, pedía un milagro de Jesús cuando lo apresaron, y pues todo se lo tomaba a broma. Además era un tirano, según la gente de ese tiempo. Hoy, por lo tanto, Jesús pide que puedan sus contemporáneos, sus discípulos, sus apóstoles, que se cuiden de los fariseos, que no sean como aquellos hombres, que no sean como Herodes. Hoy Jesús también a nosotros nos pide esto, ¿sí? Cuídense de esa levadura. ¿De cuál levadura? De la levadura de las injusticias. ¿Cuántas injusticias vemos hoy en Guatemala y en el mundo? Vemos hoy las injusticias que acontecieron en estos días. Por ejemplo, el sábado recién pasado nos enteramos de cómo en la hermana República de Nicaragua el gobierno que en funciones pues condenó a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, a Monseñor Rolando, ¿verdad? Y a Rolando Álvarez, y pues por el simple hecho de anunciar la palabra, de defender la vida humana y la dignidad de los demás, de decir la verdad a través del Evangelio, simplemente por eso. Veamos entonces cómo hoy nosotros debemos de cuidar de no caer en la levadura de aquellos que cometen injusticias, impunidad y corrupción, de no caer en ese tipo de levaduras que nos llevan al pecado, de ese tipo de levaduras de amistades que nos alejan de Dios, nos alejan de la familia, de la fe, de ser nosotros mismos y auténticos, y nos piden ser otras personas que no somos. Debemos de cuidarnos de ese tipo de levadura. Es la invitación que nos hace Jesús en el texto que estamos escuchando. También Jesús se da cuenta de lo que están platicando, ¿verdad? Y pues evidentemente Jesús les pregunta, ¿acaso no está embotada su mente? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? Es lo que les dice Jesús, y luego les pone el ejemplo de lo que Jesús mismo obró. Las acciones son las que cuentan en la vida. Por eso Jesús les pone el ejemplo de lo que Él hizo. ¿Sí? El pan que multiplicó, la gente que alimentó, la bendición que hizo, el milagro que aconteció, y aún así no creen, y aún así están protestando. Es la frase que Jesús también dice con mucha propiedad. Muchas veces vemos la acción de Dios y no nos convencemos. Pues convenzámonos de que Dios está con nosotros, de que Él no nos desampara, de que Él nos da siempre lo que más necesitamos y nunca jamás nos abandonará. ¿Qué dice el Papa Francisco en su reflexión del Evangelio de este día? Destruir la fraternidad, así la titula. Hay un deseo de autonomía. Yo hago lo que quiero y si tengo ganas de hacer esto, lo hago, dice el Papa. Y si quiero declarar una guerra, la declaro. Y si quiero destruir a mi familia, lo hago. Y si para ello tengo que matar al vecino, lo hago. Son las noticias de cada día. Los periódicos no cuentan noticias de la vida de los santos. La Iglesia ofrece la reflexión a partir del Evangelio de hoy, en el que Jesús riñe a los discípulos que discutían. Pero tú tenías que traer el pan. No, tú. Jesús les dice una hermosa palabra. Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Herodes es malo, asesino, los fariseos hipócritas. Pero el Señor habla también de levadura, y ellos no entendían porque el corazón estaba endurecido por esta pasión de discutir. Todos nosotros somos capaces de hacer mucho bien y también de destruir en lo grande y en lo pequeño, así que tengamos cuidado. Bueno, las palabras del Papa nos pide precisamente que cuidemos nuestra levadura, que no sea una levadura inauténtica, una levadura que pues vaya identificándose con las injusticias, con el mal en el mundo, con el pecado, no, sino una levadura que brote del corazón de Dios, del amor, del perdón, de las obras de misericordia. Bueno, pues a esto estamos invitados en este día.
Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.